Estamos listos para una nueva entrevista. Estamos en compañía de Mauricio Zabaleta, politólogo y coautor del libro ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? Lo tengo aquí en mis manos y vamos a hablar, por supuesto, sobre la crisis y vigencia de partidos políticos hacia el bicentenario del Perú. ¿Qué nos espera en el 2021? Mauricio, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por la invitación. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora, antes de llegar al bicentenario, yo pensaría en el próximo año y las elecciones que tenemos en enero, porque claro, esa es una consulta, una pregunta que tendríamos que hacernos todos los peruanos a la hora de votar por alguien. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a votar por personajes, ¿no? Por rostros y no por partidos políticos. Bueno, eso es parte del argumento del libro. Lo que dice el libro es, básicamente es un argumento bastante estructuralista. Dice que después de la caída del sistema de partidos que existió en los 80, no existen los elementos suficientes para poder volver a construirlos. Y en realidad lo que hacen estos vehículos personalistas, que es lo que tenemos, es poder reclutar a ciertas personas que, ya sea por fama, con perfiles atractivos, ¿no? Sí, por perfiles atractivos, que puede ser desde, no sé, voleibolistas, hasta personas que manejan una radio, tienen un medio de comunicación, claro, que se volvieron conocidas por algún aspecto y deciden lanzarse a la política. Que generan comunidad, ¿no? Que son reconocibles, obvio, que la gente los ve en la televisión o que los vio en algún tipo de espacio público, ¿no? Y eso basta. No solamente eso basta. Digamos que aquellos políticos que logran manejar estas reglas informales para hacer política, básicamente, o sea, para participar en elecciones, son aquellos que van ganando de manera más consistente las elecciones. Entonces, tú tienes de un lado a alguien que está siempre en el partido, es un militante, sale a pintar el logo del partido, sale a hacer política, va a las reuniones. Pero ese militante, que supuestamente debería seguir una carrera, una trayectoria dentro de un partido, no tiene dónde hacerlo, no tiene cómo llegar, no tiene los recursos. Claro. Quien tiene los recursos es aquel que, por ejemplo, tiene una radio y lo conocen en toda la región. Bueno, ya que hablas de militantes, hay que decir en el Perú hay 1.434.740 personas inscritas en 24 partidos políticos según estadísticas del registro de organizaciones políticas. Suena mucho, no quizá frente a la cantidad de partidos que tenemos y no si revisamos los últimos 5 años, en los que vemos que ha habido un incremento de partidos políticos, pero no necesariamente de afiliados. Exactamente, en realidad los militantes son una especie en extinción en el Perú, ¿no? En realidad estas cifras lo que te dan cuenta es que los partidos tratan o en realidad consiguen poder burlar la ley de muchas maneras y inscriben un montón de gente que en realidad no son militantes. Los militantes están en pocos partidos, en el APRA sin duda, cada vez menos, pero hay militantes. Hay gente que es aprista, que su padre es aprista, que su abuelo... sigue una tradición, ¿no? Exactamente, que su abuelo seguramente tiene alguna historia en Trujillo, el 32, ¿no? Hay una militancia ahí. Acción Popular más reducida, pero también existe una militancia. Yo he conocido incluso a jóvenes, Acción Populistas en Cusco, por ejemplo, muy vinculados con la organización. Hay, yo diría, militantes también en el fujimorismo. No son tan orgánicos como en el APRA, pero son personas que votan consistentemente con el fujimorismo, por el fujimorismo y defienden algunas posturas básicas de ese partido, ¿no? ¿Cómo cuidar a estos pocos militantes que existen en algunas pocas también organizaciones frente además a una coyuntura que les va a exigir más adelante incrementar su número de afiliados? Porque, bueno, lo sabes bien, ¿no? La reforma así lo va a exigir ahora. Se acabaron las firmas y tenemos que buscar pues a gente que se identifique propiamente con los partidos, con las propuestas partidarias. Claro, pero hay un problema, porque si bien la ley te exige necesitas militantes, los militantes no se crean por ley. Los militantes son resultados de, trabajo. Y justamente es algo que se dice en el libro, de grandes procesos de contención política, ¿no? Y ponemos dos ejemplos claros. En el caso del APRA, los militantes se generan en un choque entre las fuerzas apristas y el antiaprismo durante el siglo XX. Estamos hablando de gente que se forjó, digamos, en la cultura de las catacumbas. No es poca cosa. Así se forjan las militancias. En el caso de Fuerza Popular, por ejemplo, los militantes refuerzan su sentido de sentirse fujimoristas, porque es importante sentirse parte de una organización, lo que ellos llaman la persecución política. ¿Qué era la persecución? Básicamente los juicios en contra de representantes del fujimorismo, del gobierno de los 90, por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Pero ellos lo sintieron como un ataque hacia su opción política y eso reforzó la existencia de estos militantes. Ahora, como te decía, estamos
hablando de una especie en extinción en el Perú. El fujimorismo tal vez es menos de 10% de los militantes, estamos hablando de entre 8 a 5%, en el APRA estamos hablando de 4%, o sea, en realidad la mayoría de la población no es militante ni se identifica con un partido en específico. ¿Y por qué estamos hablando de los militantes? Me imagino que sin militantes no hay partidos políticos. Exacto, sí. Así de simple. ¿No? O sea, si hay mucha... Pueden haber partidos inscritos, pueden haber dirigentes, pueden haber estos rostros que ya conocemos, además de muchas agrupaciones, y aparecerán más, seguramente de aquí al 2020 y 2021, pero si no hay militantes que además se identifiquen, ¿no? Porque claro, fácil es de repente conseguir a alguien que se preste para poner la firma, para decir, sí, yo soy parte de esa organización, pero si no hay un interés real, ¿no? Si no hay militantes, lo que existen son vehículos personalistas. Eso es lo que nosotros decimos en el libro, ¿no? En realidad son vehículos que se crean por un candidato en específico y que reclutan estas personas que estamos hablando al inicio, ¿no? Gente que es conocida por alguna cosa y que van en una coalición de personas independientes para un ciclo electoral y luego se disgregan. Los partidos se diferencian de esos vehículos personalistas por una cosa. Primero, porque tienen un sentido de largo plazo y porque tienen una organización interna donde existen personas que son militantes de esa organización. Y hay mucha esperanza en el Perú de crear partido por ley. Pero el militante, como te decía, no se crea por ley. Claro, hay que responder a la ley, hay que cumplir con la ley, pero hay que sentar pues las bases, ¿no? Hay un capítulo que me llama mucho la atención que lleva por nombre Nuevas tecnologías, sustitutos partidarios. ¿A qué hace referencia este capítulo? Es el capítulo número 6 de este libro. Bueno, en realidad lo que dice es que antes... Las redes... Básicamente, en realidad... si tú quieres hacer política y antes entrabas a un partido, por ejemplo, antes entrabas a Acción Popular, tú tenías ahí militantes, base, más o menos un aparato para hacer política. Ahora, ya que no tienes eso, o no te gusta lo que hay. O no te gusta lo que hay, o lo que hay en realidad es muy chico además, también, ¿no? En realidad, los políticos buscan estas formas alternativas que llamamos sustitutos, y en realidad nombramos 3 específicamente. Uno es los candidatos con empresa, ¿no? El que tiene su universidad, el que tiene su empresa, el que hace campaña hace de su empresa el partido, básicamente, ¿no? Un sustituto. Lo que le da la solidez. Lo que le da la solidez. También está el candidato que tiene como sustituto su medio de comunicación, su radio, su periódico, a través de eso hace política, a través de eso se hace conocido, a través de eso hace campaña. Y otra es la cuestión de las redes que decías. Antes tú tenías lo que se llaman operadores, ¿no? Operadores políticos que eran parte de la organización partidaria. Ahora tú los alquilas. Es decir, por ejemplo, si tú quieres llenar una plaza en Juliaca, tú vas y contratas a estos patas que saben cómo llenar a la gente, que saben hablar con la asociación de tricicleros, de mototaxistas, de repente con una asociación campesina para poder llenar el meeting y poder mostrar tu foto de que tienes gente detrás. Pero en realidad todos esos son sustitutos, es un albur, ¿no? En realidad es una cosa que no existe. No hay fondo. No hay fondo, exactamente. Bueno, es sumamente interesante todo lo que nos comentas. Me imagino que es además el diagnóstico, ¿no? La respuesta a esta pregunta. ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? Ahora vamos con lo pendiente. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? Ya que además se plantea así la entrevista, ¿no? Con miras al Bicentenario, no sé si 2 años sean suficientes, pero al menos para empezar, para dar esos primeros pasos, viendo además que esta coyuntura podría resultar en una gran oportunidad para empezar, no sé si de cero, pero para reformular en todo caso, ¿no? A ver, yo creo que se han dado pasos importantes en relación a la Comisión de Reforma Política. Creo que las recomendaciones en general son bastante buenas y creo que van a ordenar un poco la política, pero creo que tampoco hay que tener expectativas muy altas al respecto, ¿no? O sea, no es que con leyes o con las reformas que se quieran proponer, vamos a tener necesariamente partidos más fuertes y partidos más transparentes, ¿no? Ojo, hay que tener eso en cuenta, pero sí podemos ordenar algunas cosas. Ahora, nosotros en el libro hacemos un diagnóstico bastante pesimista, ¿no? Desde el argumento que nosotros tenemos, que es bastante estructuralista, lo que decimos es que los partidos no se van a formar si no existen las condiciones en la sociedad, pero hay, si nosotros vemos de manera comparada, algunas fórmulas que se pueden adoptar. Un problema de los partidos es que son muy pobres, no tienen recursos, entonces no se movilizan fuera del periodo electoral.
Entonces, una manera de poder inyectar vida en las organizaciones es poder tener un financiamiento público directo más generoso. Eso es una cosa que decimos directamente en el libro. Muy bien, como recomendación. Como recomendación y, por supuesto, fiscalizar mucho mejor, y ya se han dado pasos al respecto, para poder limitar el financiamiento privado que tanto problema ha traído. Bueno, nos quedan un par de minutos nada más y de ello no hemos hablado, ¿no? También los grandes males que afectan a los partidos políticos, en el supuesto de que existan efectivamente, los males como la corrupción. Sí, claro. ¿Y cuál ha sido el impacto y el costo tan grave de la corrupción en cada una de las organizaciones que pretenden mostrarse como partidos políticos sólidos? Bueno, lamentablemente ahí creo que hemos retrocedido. A ver, hemos avanzado en relación a poder fiscalizar mejor el financiamiento, eso es algo positivo. Pero, por ejemplo, la reforma en términos de reelección parlamentaria es un error, me parece, ¿no? Porque si es que ahora todos los cargos en realidad no tienen reelección. Entonces lo que genera son incentivos para que políticos novatos, amateurs, ingresen ya sea al gobierno local, ya sea al parlamento, con la intención de hacer negocios, porque no tienen una visión de largo plazo de trayectoria. Entonces hay mayores incentivos, se han reforzado los incentivos para poder entrar, hacer negocios ilícitos y luego irte. Bueno, claro, estamos hablando de reelección inmediata, ¿no? Reelección inmediata, sí. Bueno. Pero los políticos necesitan esa reelección para poder, para poder hacer una trayectoria. Los políticos son como tiburones. Bueno, y no está mal en realidad, ¿no? Al final el que decide es el ciudadano, si le da o no el privilegio de la reelección, de escogerlo nuevamente. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos. ¿Dónde podrían conseguir nuestros televidentes esta publicación que está buenísima? Hemos tenido acá una conversación de 10 minutos que ha quedado muy corta seguramente para lo que está aquí. Bueno, están en todas las librerías, es editado por Planeta y lo pueden encontrar en cualquier librería de la ciudad y del resto del país. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Mauricio Zabaleta, politólogo y coautor del libro ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú?